Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Estamos nuevamente estudiando esta vez el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2 en este devocional. Ayer habíamos avanzado hasta el verso 6 del capítulo 2 y hoy día vamos a continuar con el verso 7, que dice así: para mostrar en los tiempos venideros abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí el apóstol está hablando de esta abundancia de riquezas. ¿De cuáles riquezas? Las que estuvimos compartiendo ayer. La salvación. Él nos salvó. Él nos resucitó juntamente con Cristo. Él nos sienta en lugares celestiales. Toda esta abundancia, las bendiciones espirituales, cuando comienza el capítulo 1, estas bendiciones espirituales que nosotros disfrutamos por cuanto estamos en Él, porque somos su iglesia, porque somos su cuerpo. Entonces disfrutamos de estas bendiciones espirituales y de estas riquezas. Entonces ahora le voy a leer nuevamente el verso. Dice, para mostrar en los tiempos venideros, o sea, todo lo que el Señor hace con sus hijos es una evidencia que va a quedar por los siglos de los siglos. Es un término de reino, para mostrar en los tiempos venideros, ¿qué cosa? La abundante riqueza de su gracia. En estas riquezas que son inmerecidas, y lo vamos a ver más adelante, son inmerecidas. A Él le place darle a sus hijos, a sus santos, a los que han sido injertados en el cuerpo de Jesucristo, bendecirlos con abundantes riquezas. Dice, de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La bondad de Dios. La bondad de Dios, la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero la bondad de Dios es uno de los atributos de Dios que lo mueve a ocuparse de su creación. Lo mueve a preocuparse del bienestar de los suyos. Y la bondad de Dios habla de la benevolencia, que es la buena voluntad sobre otras personas que se tiene autoridad. Eso es la benevolencia. O sea, cuando se habla, por ejemplo, en la historia, que este rey fue benevolente, o sea, un rey que ejerce su autoridad, pero que tiene buena voluntad con su pueblo, que se preocupa del bienestar de los suyos. Entonces se pueden imaginar la benevolencia de Dios, que Él, estando en autoridad, se preocupa, está en su voluntad estar preocupado de los suyos, de que no le falte nada. Hay buena voluntad de parte de Dios para su pueblo. En el verso 8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Estamos hablando de la salvación, esta gracia, don de Dios. Cuando se habla de la salvación, muchas veces lo vamos a ver en la palabra, sobre todo por el apóstol Pablo, como un regalo de Dios, un don de Dios, el regalo de la salvación. Y dice que este regalo, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y aquí empezamos a comprender este misterio que para todos
los hijos de Dios como tan evidente. La salvación es por fe. Así lo estudiamos en el libro de Romanos. La salvación es por fe. La fe es también una característica del fruto del Espíritu Santo, pero es también un regalo de Dios, un don. En 1 Corintios capítulo 12, verso 9, habla de que la fe es un regalo, es un don. Entonces Dios nos da una fe, nos regala una fe para creer en su Hijo. Y esto es precioso, porque la salvación es por fe, pero Dios también nos da una fe para creer. ¿Y por qué sabemos? Porque la fe es una característica del fruto del Espíritu Santo, pero también es un don de Dios. Y Dios nos da, por el Espíritu Santo, nos da una fe para creer. En Juan 3:16, si se acuerdan, porque es un verso que nosotros lo sabemos de memoria, dice que Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es voluntad de Dios, es la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, el amor de Dios que nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ese es un misterio que solo hay que recibirlo, porque no pasa por nuestra mente, no pasa por nuestra razón, no pasa por nuestro intelecto. Es el amor de Dios, la benevolencia de Dios, de tener planes con aquellos que creen en Él. En Romanos 1:17, ¿se acuerdan cuando estudiábamos Romanos? Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Comienza el Evangelio con la fe y termina con la fe. De principio a fin dice que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito en Habacuc 2:4, y lo menciona aquí Pablo en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Este es el verso que salta de las Escrituras para Martín Lutero cuando dice: oh, la salvación es por fe. Porque si recordamos en la historia, era un tiempo que se vendía la salvación, el perdón se vendía. Pero este sacerdote llamado Martín Lutero, cuando comienza a estudiar el Nuevo Testamento, llega a esta parte de Romano y dice, lee estas palabras escritas por el apóstol Pablo y dice: porque el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y ahora nosotros entendemos lo que es la justicia de Dios, que Dios es justo y Él envía a su Hijo para que nosotros podamos ser justificados delante de Él, porque si no, la justicia de Dios dice que el pecador, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el pecador va a pagar sus delitos y pecados al lugar que corresponde después de esta vida, ¿cierto? Que es el infierno. Pero Dios, en su benevolencia, en su misericordia, en su amor, en su bondad, Él envía a Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Una fe que nos regala para creer. Una fe que nos otorga a través del Espíritu de Dios. Una fe para creer. ¿Para creer en qué? En el Hijo de Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados, que el Espíritu Santo nos convence, y creemos, hacemos de Jesús nuestro Señor. Y cuando eso pasa, Cristo es el que paga por nosotros en la cruz. Él es el que recibe el castigo, la ira de Dios en la cruz. Y a eso nosotros le llamamos la justicia de Dios.
Ahora nosotros comprendemos este término de la justicia de Dios, y dice que la justicia de Dios se revela con el Evangelio, cuando nos predican el Evangelio. Entonces, Romanos 1:17, porque el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. ¿Por qué dice de principio a fin? ¿Por qué? Para creer, Dios nos da una fe. Nos da una fe para creer. Dice, porque de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es precioso. Por eso, qué lindo que el Señor haya puesto en nuestro corazón escudriñar su escritura, porque así no se nos revela el Evangelio, porque dice la palabra que este es el Evangelio que tiene que ser predicado. Entonces, dice, cuando sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero nosotros tenemos que saber cuál es el Evangelio que tenemos que predicar. Este es el Evangelio. Entonces vamos a leer ahora el verso 8 del capítulo 2 de Efesios. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Dice, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, esta fe es una fe que el Señor nos da, una fe que nos da para creer en Él. ¿Y por qué nos tiene que dar esta fe? Una buena pregunta. Bueno, la palabra la responde. Porque cuando se nos predica el Evangelio, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. Estábamos separados de Dios. Éramos hijos de ira. Éramos hijos de desobediencia, separados de Dios. Estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Y como estábamos muertos, ¿qué iniciativas vamos a tener para resucitar? Ninguna, porque estamos muertos. Por lo tanto, esta fe que se nos da es una fe para creer. ¿Quién la da? El Padre. El Padre la da. En estas riquezas abundantes de las cuales disfrutamos. Desde el principio ha sido por fe. Como dice ahí Romanos 1:17, dice que de principio a fin es por medio de la fe. Entonces, lo que dice acá al cerrar el verso 8, este regalo, esta salvación que es por medio de la fe, esta no nació de nosotros. Por supuesto que no nació de nosotros, porque estábamos muertos, sino que es un don de Dios. Claro que sí. La fe es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Verso 9. Esta salvación y esta fe ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. O sea, esta salvación no nació de nosotros. Esta fe, esta salvación no nació de nosotros. Esto es un regalo de Dios. Tanto la fe para creer como la salvación misma es un regalo de Dios. Porque el Padre, dice, envió a su Hijo unigénito. Él envió. Él nos ama primero. Y dice que tampoco es por obra, no es porque por mérito. Este es mejor que este otro, por lo tanto este sí se merece ser salvo. No es por obras. No es por obra. La salvación no es por obras. La salvación no nace de nosotros, porque estábamos muertos. Y no es porque seamos mejores que otros. La salvación nos llegó a nosotros porque nosotros hacíamos acciones más decentes. No es por obras. Y lo dice ¿por qué? Dice para que nadie se jacte, para que nadie se vanaglorie, para que no diga, es que yo era mejorcito, era mucho mejor. No. Sigue siendo regalo de Dios. Dios es el ofendido por nuestros pecados, pero Dios toma la iniciativa porque nos ama. Él toma la iniciativa para reconciliarnos con Él.
Verso 10. Nosotros somos hechura suya. O sea, somos hechos por Dios. Recuerden que nosotros nacemos por voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos el reino, cuando nacemos por agua y por espíritu, por la palabra y por el Espíritu Santo que nos convence, cuando nosotros vemos el reino es porque nacemos por voluntad de Dios. Porque físicamente, ¿cierto? Dice que es por voluntad de hombre y de mujer, por voluntad de carne. Pero para ser de Dios, nacemos por voluntad de Él. ¿Y a través de qué? Del agua y del Espíritu, como le reveló Jesucristo a Nicodemo esa noche. Nadie podrá ver el reino si no nace de agua y del Espíritu, porque nacemos por voluntad de Dios. Entonces, los que nacemos por voluntad de Dios, ¿qué somos? Dice, nosotros somos hechura suya. Y dice, hemos sido creados en Cristo Jesús. Les voy a leer 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros estamos en Cristo, somos hechura suya. Nacimos por voluntad de Dios. ¿Ya? Nacimos por voluntad de Dios. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjese, está en Cristo. O sea, si alguno está en Cristo, o sea, si alguno es iglesia, si alguno es parte del cuerpo de Jesucristo, si alguno es injertado en el cuerpo de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ahí recién, nueva criatura es. De esto estamos hablando, esta hechura. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el día 1 en la voluntad de Dios cuando nacemos en Él. Nosotros, dice el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué somos creados en Cristo? Para realizar buenas obras. Fíjense que estas obras comienzan una vez que nacemos. Porque para nacer no hay obras. ¿Y por qué no hay obras? Porque estamos muertos. Nosotros no nacimos por iniciativa propia, no. Nosotros nacemos por regalo de Dios. Él nos dio una fe para creer. Él nos dio un regalo que se llama salvación. Para nacer no se necesitan obras. Y no hay obras porque estábamos muertos. Pero una vez que nacemos en Cristo, una vez que estamos en Él, una vez que el regalo de Dios nos alcanzó, entonces ya estando en el cuerpo de Cristo, ya siendo de Cristo una hechura suya, una nueva criatura en Cristo, entonces ahí dice, para realizar buenas obras, porque ya estamos vivos, para realizar buenas obras. Y les voy a leer Juan 3, verso 21. ¿Saben que este verso yo lo amo? Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente, o sea, se expone. No se oculta, somos libros abiertos. Pero el que practica la verdad, o sea, el que está en Cristo, el que es cuerpo de Cristo, el que es iglesia de Cristo, viene la luz, o sea, se expone, es un libro abierto, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. O sea, estas obras, cuando dicen que son hechas en Dios, es que son guiadas por el Espíritu Santo. Guiadas por el Espíritu Santo, que obedecemos sus palabras, andamos en sus palabras. No es que solamente conocemos las palabras, sino que las practicamos,
Por eso dice, pero el que practica la verdad, ese viene a la luz, se expone, se hace público, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios, son inspiradas por Dios. ¿Por qué? Porque practica la verdad, porque practica la palabra, porque obedece la palabra. Eso quiere decir hechas en Dios. Cierro el verso 10. Las cuales, o sea, estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea, todas estas obras de las cuales realizan los hijos de Dios, Dios, dice, las preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y les voy a leer, para entender este final del verso 10, les voy a leer Romanos 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. O sea, ¿cuáles son las enseñanzas que han recibido? Practicar las enseñanzas de los apóstoles. Recuerden, la iglesia cuando nace, cuando se convierte, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esas son las enseñanzas. Verso 18. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser esclavos de la justicia. Antes, cuando estábamos muertos, éramos esclavos del pecado. Pero cuando llegamos al Evangelio, cuando practicamos la verdad, cuando perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que han recibido, dice acá, hemos sido libres del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Esto es lo que quiere decir el verso 10, que estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Eso, hermanos, si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. Recuerden siempre que estos tiempos de devocionales son tiempos de estudio. Se requiere escribir, se requiere la Biblia, se requiere tu lápiz, tu cuaderno, hacer anotaciones, seguir escudriñando. Si Dios así lo permite, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.